bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva capacitación de PEISA. Espero que se encuentren todos bien. Ahí estoy ya viendo sus mensajitos en el chat. Hola André, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Alan. Buenas tardes a todos. Bueno, Gabriel, no sé si podés escribirnos en el chat o tenés algún inconveniente. Veo que levantaste la manito. Por las dudas, para los que no conocen la plataforma, Teams tiene en la parte superior, en la barra superior, distintas instancias donde se encuentran chat o para ver la gente o para participar o reaccionar. Eso está disponible y va a estar disponible durante toda la charla. Más o menos la dinámica va a ser esta, va a estar disponible el chat. Andrea nos va a contar de qué se trata el tema de hoy y nos va a compartir, y sobre el final vamos a responder todo el acumulado de preguntas y respuestas que tengan. Algunas las podemos ir respondiendo en el chat, pero la idea es compartirlos con todos sobre el final para que todos también nos involucremos y tengamos la capacitación. Bueno, André, ¿querés contarnos un poquito de qué se trata la charla de hoy? Sí, claro. Bueno, vamos a estar tratando de poner un poquito en un resumen algunas cosas que no nos podemos olvidar para diseñar un piso radiante, que son súper importantes, y algunas recetas que les van a servir a la hora de pensar el proyecto cuando tomamos un caso de estos para empezar a cotizarlo o para diseñarlo según el rol que cumplan en la obra. Muy bien. Buenísimo. Entonces, si querés, algo que me olvidé, muchos por ahí ya nos conocen. Para los que no, mi nombre es Alan, Andrea del Centro de Formación y Capacitación Técnica y Asesoramiento Técnico, perdón. Y bueno, entonces vamos con la charla. Vamos, vamos. Bueno, lo que armé es un poco arrancar por una base, un marco teórico que como en la charla anterior habíamos hecho acerca de confort térmico y los componentes principales del sistema, como para poder dar un marco teórico y después vamos a entrar en estas claves. Nosotros diseñamos o buscamos en un sistema de piso radiante resolver la condición de confort de una vivienda. Y el confort térmico va a depender del calor generado por cada uno de nosotros, como nuestro calor metabólico y la forma en la que la disipamos. Las variables que afectan o los factores ambientales que pueden estar afectando a esta condición de disipación de calor, algunos de los factores ambientales son los que vamos a tratar de cubrir con nuestro sistema de climatización. Después, dentro de los factores, existen también los factores personales que nosotros no los vamos a poder modificar, obviamente, que tiene que ver con el índice metabólico, la vestimenta, la edad, la actividad física que esté haciendo la persona. Pero vamos a ver cómo podemos ir modificando con nuestro sistema el tema de los factores ambientales. Ahora, habíamos visto también en la charla anterior, cuando hablamos de las claves para elegir un radiador, que la temperatura, la sensación térmica en la que nosotros nos sentimos cómodos, ¿no? La temperatura en la que nos sentimos cómodos corresponde más con lo que se llama una temperatura operativa, ¿sí? No es la temperatura exactamente de la temperatura del aire. La temperatura operativa, que es la que nosotros vamos a estar colocando en el termostato, es un valor promedio más o menos respecto de la temperatura del aire y la temperatura media radiante de las superficies que rodean este ambiente. El techo, las paredes, el piso, ¿sí? Entonces, siempre que la temperatura media radiante no se aleje mucho de la temperatura del aire, la condición de confort es mayor, y mientras la temperatura media radiante es un poco más alta, que esto es posible cuando trabajamos con sistemas por radiación, que son los que van a poder acumular la energía en la masa del edificio, nos permite estar más confortables con una temperatura más baja en el seteo del termostato, una temperatura operativa más baja. El piso radiante es un sistema de climatización por agua que va por debajo del piso, lo vamos a ver.
con cañerías empotradas en el mortero y con temperaturas de agua bajas. Se llaman sistemas de baja temperatura. Aproximadamente la temperatura podemos rondar en el orden de los 45 grados, una temperatura media del agua. Y por eso es muy compatible con sistemas con el ahorro energético, porque al trabajar con temperaturas bajas también las pérdidas por distribución son bajas. Y también son compatibles con tecnologías como calderas de condensación o bomba de calor que trabajan mejor a bajas temperaturas. Así que bueno, estas son una de las bondades. La característica principal es la forma que transmite el calor, que es principalmente por radiación. Obviamente hay un leve movimiento del aire y hay una convección al acariciar el aire, esa superficie caliente. Pero la principal forma de transmisión de calor es la radiación. Este tipo de calor, que es como el calor del sol o el calor de un hogar a leña, ¿sí? Calienta principalmente las personas o los cuerpos o las superficies del ambiente, ¿no? O sea, los muebles, los muros, ¿no? Bueno, obviamente el piso está caliente porque estamos calentando toda esa masa, pero después estas ondas de la radiación van rebotando sobre estos cuerpos llamados negros que según las características de cada uno, van a absorber esta energía. Y gracias a este principio se logra esta sensación de confort con una temperatura más suave que en un sistema como podría ser un aire acondicionado como un split, ¿no? En radiadores también hay una parte que es por radiación. Habíamos visto que principalmente prima la convección en el radiador, pero tiene una parte por radiación. Entonces hablábamos la charla pasada que en un sistema por radiadores en general la temperatura de confort ronda en el orden de los 20, 21 grados. En un sistema de piso radiante podemos estar en 18, 19 grados con una sensación similar. En un sistema por aire, no. No trabaja por radiación y necesitamos elevar mucho la temperatura. ¿Qué ventaja nos trae tener una temperatura más baja? Es que mantenemos la humedad del ambiente y no se resecan las mucosas, que es otra de las variables del confort térmico, poder conservar la humedad ambiente. Las otras variables que tenían que ver con el bajo ruido, no hay ruido acá, bajo movimiento del aire, muy suave, en calefacción es muy importante que no hayan brisas para no sentir, porque eso no es confortable. Acá el movimiento va a ser natural por la diferencia de temperatura del aire y por la estratificación esa del aire, pero nada más. Así que esto es muy confortable y casi cumple prácticamente todas las variables que tienen que ver con el confort térmico. Y algo adicional que se da, es en el sistema que mejor se da, es lo que se llama gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura eh, si nosotros hiciéramos cortes verticales y también horizontales, ¿cómo sentiríamos la diferencia de temperatura a medida que asciende desde los pies hasta la cabeza o en forma horizontal? En forma horizontal, definitivamente no va a haber diferencia porque voy a tener todo el piso con serpentina, o sea, toda la misma temperatura. En forma vertical, el piso va a estar más caliente y a medida que suba se va a ir enfriando. No es mucho por metro la diferencia de temperatura, pero lo que va a hacer es que nosotros tengamos la sensación más confortable, pues son pies calientes y cabeza fresca. Así que bueno, es lo ideal dentro de lo que es la distribución, el gradiente de temperatura de un piso radiante. Los componentes principales. Acá hice un esquema hidráulico súper simplificado con el objeto de mostrar los componentes principales. Tenemos una caldera, en este caso una caldera mural, bueno, con su desfangador, ¿sí? Es un filtro solamente, un colector de distribución de piso radiante y un circuito. Y un control de temperatura, ¿sí? En este caso, un termostato ambiente. Vamos a ver en el transcurso de la charla que hay formas y sería recomendable tener más de uno. Si nosotros hablamos ahora del paquete constructivo, que si bien acá trabajamos con la constructora que esté desarrollando la obra, es parte del sistema y es necesario que el calefaccionista supervise, nosotros tendríamos la parte de lo que sería la losa o contrapiso, ya la parte estructural, ¿sí?
Después vamos a tener un aislamiento térmico. En general se coloca, si estamos en un piso da sobre tierra, se coloca un film de polietileno a los fines de que la humedad ascendente no vaya a humedecer, bueno, ni el contrapiso, ni el mortero que vamos a utilizar nosotros de piso radiante, ni el aislamiento térmico. Luego viene un aislamiento térmico, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tenemos la manta ófita, ahora se las voy a mostrar. Una malla para precintar los caños y el mortero. El mortero tiene que quedar por encima de la generatriz del caño superior, más o menos entre 3,5 y 4,5 centímetros, 3,5 y 4,5. Y después el revestimiento. El revestimiento tiene que ser un revestimiento con baja resistencia térmica, o sea, alta conductibilidad. ¿A qué me refiero? Que no le cueste pasar el calor. Y esos son los materiales que nosotros en general cuando los tocamos son fríos, como puede ser el mármol, un cerámico, un visualizado, ¿sí? Los materiales que tienen más resistencia al pasaje al calor serían una madera, una alfombra. La verdad es que no es que es incompatible, la alfombra ya la descartaría, pero no es incompatible, pero no es muy recomendable porque tienen una alta resistencia al pasaje del calor, por lo que nos obliga a hacer un piso con más material, con más cañerías, porque queremos un sistema que nos transmita calor desde el piso, pero estaríamos poniéndole una resistencia arriba. Entonces, siempre que sea posible, nos vamos a inclinar por pisos que tengan una buena conductibilidad térmica. Algo muy importante es la banda perimetral o zócalo, ¿sí? Aislante, que se utiliza la misma manta que tenemos. Este zócalo, que va desde la parte, desde la losa hasta la altura de piso terminado, después se recorta y se tapa con el zócalo que corresponda a la terminación fina, ¿no? eh, Tiene dos funciones, principalmente absorber las dilataciones de este mortero que va a quedar como si fuera una pileta de aislamiento térmico y solamente ese mortero es lo que vamos a calentar y lo que no queremos es que este calor de este mortero se nos vaya por los muros, ¿sí? Entonces, por un lado es aislarlo térmicamente y por otro lado es hacer de junta de dilatación porque esto va a estar trabajando como cualquier material, sobre todo sometido a diferentes temperaturas y para evitar que haya alguna rajadura en el momento de encontrarse con otro material, con otra condición de temperatura y composición. Lo que vamos a estar viendo ahora, después de revisar un poquito los materiales que tiene PEISA para estas soluciones, es, bueno, esto de tener en cuenta, ¿no? El espesor, hay que considerar el revestimiento y el pasaje de tubos, que lo vamos a estudiar en un rato. Dentro de la línea de colectores, acá vemos un colector OFIT de PEISA, que están fabricados en latón, vienen en diámetros muy grandes, 1,25, de 2 a 7 circuitos, ¿sí? Y vienen con válvulas termostatizables o manuales. Pero básicamente el colector tiene la función de distribuir y equilibrar el agua para los distintos ambientes, ¿no? Para los distintos circuitos. Se montan sobre un gabinete que queda empotrado en pared, ¿sí? Siempre recuerden que tiene que quedar por lo menos 40 centímetros, 50 centímetros del nivel de piso terminado para poder girar cómodamente con el retorno, con la mandada que es el colector que va por debajo. Dentro de lo que son las cañerías, tienen que ser cañerías que soporten temperaturas no tan altas como la del radiador, pero que sean flexibles, ¿sí? Así que nosotros trabajamos principalmente con la línea PERT, que es la línea azul de Ofit, ¿sí? Que es una cañería, PERT es un tipo de plástico monocapa, ¿sí? Eh, Después existe también la que utilizamos para radiadores, que es la línea PEX con barrera de oxígeno. Obviamente, esta, al ser un caño con barrera de oxígeno, es más caro, ¿sí? Pero en piso radiante, donde las temperaturas nunca exceden los 60 grados, la permeabilidad del oxígeno en el plástico se disminuye al mínimo.
Entonces es aceptable trabajar con cañerías monocapa y no con cañerías con barrera de oxígeno. Pero como hay a lo mejor algún profesional, algún especificador que va a venir en un pliego y va a decir a lo mejor quiero con barrera de oxígeno, perfecto, tenemos con barrera de oxígeno. Cualquiera de las dos se pueden utilizar. Los diámetros que se utilizan para piso radiante son 16 o 20 milímetros. Y estas son las presentaciones que tenemos en rollos para este tipo de cañería. Y por último, otro de los componentes que vamos a nombrar como muy importante, no opcional, siempre hay que tener aislamiento térmico debajo del piso radiante, eh, es la manta. La manta de estas mantas de polietileno vinieron a reemplazar lo que se utilizaba como el poliestireno expandido por acopio, por traslado, facilita mucho eso. Entonces, como facilita mucho eso, como que lo empezó a reemplazar al poliestireno expandido. Nuestra manta es de alta densidad, tiene 23 kilogramos por metro cúbico, es térmica, hidrófuga, impermeable, tiene barrera de vapor superior, es de 10 milímetros y se presenta en rollos de 1 metro por 20. Bueno, esto es como un resumen de lo importante que tenemos que recordar, digamos, de los materiales, de cómo se arma un piso radiante. Y ahora vamos a entrar en el detalle un poco más fino que quiero compartir con ustedes. Una de las principales claves que yo les diría por donde tendríamos que arrancar en el momento que diseñamos un piso radiante es determinar las pérdidas de calor, o sea, hacer nuestro balance térmico y verificar que el piso disponible cubra esa demanda. Nosotros estamos armando un gran intercambiador en nuestro piso y no siempre se da la condición, sea por el aislamiento térmico de la vivienda, por el aislamiento más la ubicación geográfica con grandes demandas a lo mejor de calor, y a lo mejor puede ser que nos quede corto el piso. Entonces es muy importante entender cuándo nos queda corto y cuándo no, para poder saber si me va a alcanzar ese piso radiante para cubrir la demanda de la vivienda. El límite de la energía que puede entregar un piso radiante está limitado a la temperatura superficial por norma. Esa temperatura superficial responde a criterios fisiológicos, ¿sí? Entonces dice que en las zonas de permanencia, donde estamos los ambientes principales, no debería superar la temperatura superficial del piso 29 grados centígrados. Mientras que en zonas de pasillos o baños podríamos elevar a 33 grados centígrados y en zonas marginales, vamos a llamar zonas marginales las zonas de los perímetros cercanas a las carpinterías, ¿sí? Donde sí vamos a poder hacer un refuerzo, podemos llegar a 35. Esa zona no puede invadir la zona de permanencia. Bajo estas condiciones, lo que nosotros podemos entregar en un piso van a ser no más de 100 watts por metro cuadrado, que serían 86 kilocalorías por metro cuadrado. Y en las zonas donde podemos hacer refuerzos, que serían las zonas marginales, que podemos elevar la temperatura del piso a 35, serán en el orden de 175 watts. Esto es más o menos con una temperatura promedio del agua, con una temperatura ambiente más o menos de 19 a 20 grados, con una temperatura promedio del agua de 45 grados y con las separaciones que vamos a ver ahora en las serpentinas. ¿Sí? Pero entonces como receta, 100 watts, 86 kilocalorías, en algunos lados 175 watts, no más de eso. Otra clave es elegir la ubicación de los colectores. Es súper importante estudiar la zonificación y cómo voy a agrupar los circuitos, porque de esta manera vamos a distribuir mejor el calor y disminuir las pérdidas de cargas que son muy importantes. Entonces, en principio, el colector se va a ubicar en la zona más central de la casa. Puede ser que tengamos más de un colector por planta. En caso de existir dos niveles, tengo que poner, o más de un nivel, tengo que poner uno por nivel. No puedo alimentar desde un nivel a otro, ¿sí? Siempre uno por nivel. Y la conexión del colector a la caldera debería ser lo más holgada posible en diámetro
y lo más corta también, porque las montantes o los tramos que van de caldera a colector son las que llevan el caudal más alto y por lo tanto donde más pérdida de carga podemos tener por metro lineal de caño, ¿sí? Em, y después, bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta es que cuando llegamos al colector, creo que lo mostré acá, en esta parte, nosotros vemos que tenemos manda y retorno un montón de caños. Estos caños en estos tramos deben ir aislados, ¿sí? Y a la salida probablemente hay que diseñarlo, se alterne, alguno aislado y otro no, según cuál está repartiendo calor o no, hasta la zona donde tiene que climatizar. A veces esos caños que van desde el colector hasta el ambiente donde hay que climatizar están pasando por un paso y parte es la calefacción de ese pasillo, pero en el que no esté trabajando con esa función debe estar aislado porque si no estamos elevando mucho la temperatura de la zona. Vamos a entrar ahora en el diseño de los circuitos y qué hay que considerar, porque los circuitos son los que nos van a entregar. Nosotros ya dijimos algunas condiciones, dijimos que no podíamos poner tanto como queríamos, sino que teníamos que limitar entre la temperatura y la separación una determinada cantidad de unas condiciones de diseño para no exceder la temperatura de 29 grados en las zonas de distancia permanente. La principal condición, o una de las, no, no la principal, pero una de las condiciones necesarias a tener en cuenta es que para repartir en forma homogénea el calor debemos tener tenemos distintas disposiciones de tendido de cañería. Las que mejor distribuyen el calor serían la tipo espiral y la doble serpentín. El espiral, porque yo voy a entrar siempre y me voy a dirigir con el caño caliente a la zona más fría, así que supongamos que las ventanas podrían estar en estas zonas, ¿sí? Voy a llegar hasta el centro y después voy a volver. Por lo tanto, voy a tener un caño de mandada, un caño de retorno, un caño de mandada, un caño de retorno. Esto significa que voy a tener equilibrado la temperatura. Lo mismo pasa con el doble serpentín. Yo puedo entrar, hago serpentín y vuelvo acompañando, ¿sí? El recorrido anterior. En general, el espiral se utiliza, es el más buscado, el más deseado, pero se utiliza donde los ambientes son regulares, si no es un poco complicado. En el caso del doble serpentín se utiliza un poco más cuando los ambientes no son muy regulares, ¿sí? Pero esos serían los deseables. Después en otras zonas como en baños, pasillos, en general lo más común es el serpentín simple. Otra consideración a tener en cuenta es el paso entre los tubos. El paso entre los tubos habitualmente es de 20 a 25 para pisos cerámicos y aproximadamente 15 centímetros para revestimientos con mayor resistencia, como puede ser una madera. Una madera, no estamos hablando de una madera instalada sobre alfajías con cámara de aire y 2,5 pulgadas, no. Estamos hablando de maderas finas o pisos que vienen, pisos flotantes, ¿sí? Pero siempre estos materiales, aparte de su característica propia por la resistencia, a veces algunos de ellos se montan sobre mantas, entonces es muy importante entender que la resistencia térmica afecta al rendimiento del sistema y por lo tanto necesito acercar el caño para que con la misma temperatura del agua pueda lograr la misma disipación. Las zonas marginales, como les decía antes, son las zonas perimetrales cercadas a las carpinterías, más o menos de 80 centímetros, 1 metro hacia el centro del ambiente, sin invadir la zona de permanencia, donde vamos a poder hacer refuerzos. Y es importante estos refuerzos porque van a compensar la energía que está perdiéndose por las carpinterías y probablemente lo que no podamos dar. Hay ambientes como los baños o las cocinas donde tienen mucho piso ocupado que no podemos poner serpentina. En las cocinas, las banquinas sobre toda la mesada, no podemos poner serpentinas y en los baños tenemos en una superficie muy chiquitita la bañera, el inodoro, el bidet, el vanitori. Bueno, nos pasa que nos queda muy poco espacio
para colocarlo. En los lugares donde no sean de permanencia, o sea, baños también, que es un uso temporal, podemos acercarla más la serpentina. En los baños se suele colocar cada 10 porque no tenemos mucho espacio y necesitamos entregar una determinada calor. ¿Qué es un determinado calor? En general no se llega a cubrir, depende de las condiciones, salvo que sea un baño interno, pero no se llega a cubrir y es muy común combinarlas con toalleros eléctricos. ¿Sí? Donde compense un poco y tengamos también la toalla caliente. Así que pueden buscar también en la página todos los modelos de toalleros, que hay un montón, en todos los colores. Vienen blancos, cromados, negros, solamente para enchufar, con un termostato programable, digitales. Bueno, hay un montón de modelos. El largo de los circuitos es otro punto a tener en cuenta, porque dado que en los circuitos el caudal es muy chiquitito que vamos a llevar, lo que pasa es que tenemos un montón de caño, entonces la pérdida de carga termina siendo alta y nosotros tenemos que tratar de reducirla. Entonces, a los efectos de reducir esa pérdida de carga, vamos a sugerir que según el diámetro del caño no se superen ciertos límites. Entonces, esto sobre todo si estamos trabajando y principalmente con calderas murales, ¿no? Donde las bombas son chicas. Entonces, el diámetro 16 trataremos de hacer circuitos que no excedan los 80 metros y en el diámetro 20 trataremos de hacer circuitos que no excedan los 100 metros. ¿Cómo calculamos la superficie? Bueno, la longitud del caño. Bueno, vamos a tener que la longitud del caño va a ser igual al área, ¿sí? Del ambiente que estemos climatizando, dividida la separación, más 2 veces la longitud, porque es ida y vuelta de distancia desde ese local hasta el colector, donde esté ubicado el colector. Si hubiera refuerzo, hay que sumar los refuerzos, ¿sí? Estos refuerzos de las áreas marginales, ¿tá? Entonces agarramos la superficie del ambiente, no sé, 20, hagamos por ejemplo, para hacer un ejemplo práctico que no lo escribí, 20 metros cuadrados dividido, por ejemplo, 0,25. Son 80 metros. Supongamos que el colector está a una distancia de 2 metros. Bueno, 2 metros por 2, 4. Más 4 son 84 metros y ese circuito tiene 84 metros. Si estoy en caño de 20 estaría bien. Si estoy en caño de 16, ya debería armar dos circuitos más cortos. Lo divido por 2 y armo dos circuitos en vez de uno. ¿Sí? O sea que eh, es importante saber qué tipo de revestimiento vamos a tener porque eso nos va a dar la separación, ¿sí? Y los largos máximos que queremos porque eso nos va a dar una vez que tengamos los metros, la cantidad de circuitos que tenemos y en definitiva el armado del colector. Acá traje un caso muy común que es muchas veces consultado y me parece muy importante tenerlo en cuenta, que es los departamentos, estos mini departamentos que son monoambientes, que quieren poner una caldera porque quieren climatización individual, y entonces tienen una caldera doble servicio, pero son tan, tan chiquititos que termina teniendo muy pocos metros de serpentina. Cuando estemos trabajando con calderas murales convencionales, porque habitualmente acá no se invierte en este tipo de desarrollos con calderas de condensación, no habría problema, pero con calderas convencionales debemos respetar un mínimo de serpentina, porque si no, la caldera puede modular más o menos hasta un tercio de su potencia total, una caldera convencional es lo más habitual, y ese tercio necesita disipar la energía. Si nosotros tenemos un circuito muy chiquitito, no sé, 60 metros de caño y nada más, y encima a veces le ponen piso eh, de madera, no llega a disipar, entonces la caldera no va a entrar, el sistema no va a entrar nunca en régimen, porque la caldera corta por temperatura, porque empieza a calentar. No da el tiempo para disipar, porque el agua tiene que calentar el tubo el mortero, y el mortero el piso, y el piso empezar a entregar esa energía, y lo que termina pasando es que cortan por temperatura. Entonces, como receta, cuando estemos en proyectos chicos, verificar que no haya menos de 200 metros de serpentina para tener un volumen de agua, ¿sí? Suficiente. 200 metros de serpentina con un material que conduzca a buena temperatura, no madera, no alfombra, ¿ok? Otra solución
es o que estos edificios se puedan resolver en forma centralizada, calefacción y agua caliente, o si quieren tener algo individual, seguramente son muy chiquititos, pues si tienen menos de 200 metros de serpentina, con dos radiadores eléctricos y un termotanque eléctrico está resuelto. También tenemos esa solución en la página web para que lo puedan ver. Bueno, otro de los tips que me parece súper importante es la zonificación y el control de la temperatura. Zonificar y contar con más de un termostato en la vivienda nos va a permitir ahorrar energía y garantizar el confort ambiente por ambiente. Como sabemos, una vivienda o un departamento, a veces, de acuerdo a su orientación, puede estar con ambientes en mejor condición a la mañana, distinta de la tarde, ¿no? Y otros por la tarde. Entonces, lo ideal sería que pudiéramos controlar o zonificar con más de un control, también por uso. Puede ser que sean ambientes de uso de día o ambientes de uso de noche. Entonces nosotros podríamos tener como mínimo a lo mejor dos termostatos para poder dividir por uso o más termostatos si queremos que cada uno pueda controlar su temperatura en función del confort de cada usuario. Si nosotros podemos, los termostatos vienen muchos termostatos, desde lo más sencillo de un analógico que solamente elijo temperatura, también existen los cronos termostatos que no solo se le puede elegir la temperatura, sino en qué momentos las distintas temperaturas, cómo va cambiando la temperatura en función del cambio de la rutina, ¿no? Si es a la noche, si me fui a trabajar, entonces en distintos horarios tener una temperatura distinta. Y si aparte el termostato es Wi-Fi, bueno, lo podemos comandar desde una app. Cuando tenemos más de un termostato, eh, el, o un termostato directamente actúa sobre la caldera o sobre los actuadores, cuando tenemos más de un termostato, trabajamos con una multizona que nos permite agrupar la información de todos los termostatos. Es importante que en el momento que analizamos la termostatización, verifiquemos cómo va a trabajar el sistema y esto que habíamos hablado, la disipación mínima, garanticemos que siempre haya una disipación mínima según cómo vayan cortando. Yo no podría dejar trabajando una sola habitación sol y todo el resto de la casa cerrada porque a lo mejor esa sola habitación no me cubre la disipación mínima. Siempre asociado la parte hidráulica con lo eléctrico, se diseña todo junto. Lo importante de la termostatización es que podemos conseguir ahorros muy importantes, ¿sí? Y cada grado adicional, esto es más, tiene que ver con la parte cultural del usuario, cada grado adicional que se le coloca como deseo de temperatura de confort, puede estar incrementando el consumo entre un 7 y un 20% dependiendo en la zona donde estemos. Así que siempre sería recomendable que si el sistema está bien diseñado, eh, con 18, 19 grados, 20 como máximo en un piso radiante, tiene que estar súper suficiente para estar confortables. Dentro de las tipologías de los últimos termostatos que maneja Peisa, línea Peisa y línea Centrally, tenemos em, los termostatos Wi-Fi que pueden estar conectados en forma cableada a una multizona y la multizona directamente trabaja sobre aprendiendo o apagando la caldera y al mismo tiempo abriendo o cerrando los pasos de los circuitos de agua, ¿no? A su vez, como estos termostatos son Wi-Fi, se conectan directamente, tienen integrada su puerta de enlace y se conectan directamente con la nube y nosotros desde afuera podemos comandarlos desde una app. Ahora, en muchas viviendas o no se desea tener todo cableado o se busca adaptar un sistema existente y ya es difícil pasar de toda la cantidad de cables que necesitaríamos. Entonces, viene una nueva topología inalámbrica que es la línea de Centrally Home, que ubicamos la multizona cercano al colector, que esto no lo vamos a poder evitar porque es alimentación 220 para trabajar con los actuadores, pero todo lo que tiene que ver de los termostatos a la multizona, de la multizona al módulo de caldera, es todo inalámbrico. El módulo de caldera va pegado a la caldera, o físicamente está ubicado al lado de la caldera, esto sí, tiene cable, ¿sí? Pero todo esto es inalámbrico.
En este caso, en esta topología de la línea Central y Home, no mezclar termostatos Central y Opeiza con Central y Home, son distintos. Esta línea que es Central y Home requiere de la puerta de enlace, está separada. Esta puerta de enlace, que es la que nos abre la comunicación con la nube, está preparada para todos los dispositivos de Central y Home, que ya son un ecosistema y no solo manejan la parte de termostatos, sino que también pueden tener eh, teclas Wi-Fi, mm, qué sé yo, tomas, también Wi-Fi. Hay un montón de controladores de zona, muchos accesorios que tienen que ver con la domótica de una vivienda que se pueden integrar dentro de la misma plataforma Centrally. Vamos al equilibrado hidráulico y es uno de los últimos puntos antes del bonus track. Alan, vos cualquier cosa me vas diciendo cómo viene el auditorio, si no se me durmió. Bueno, entrando en el equilibrado hidráulico, las diferencias, los diferentes circuitos van a presentar diferentes largos y esto requiere de que los dejemos en la misma condición de pérdida de carga para que todos puedan tener la misma temperatura. El equilibrio hidráulico de los circuitos se realiza desde las válvulas detentoras que están en la parte de la mandada del colector con la llave Allen. Los colectores PEISA o FIT, la apertura total de la válvula detentora tiene 6 vueltas. Entonces acá yo les traje un ejemplo. Siempre vamos a tratar que los circuitos, yo les recomiendo para después poder hacer el equilibrado hidráulico mejor, que cada circuito sean lo más parecidos posibles en largo. Eso les va a facilitar después la puesta en marcha, porque piensen que la puesta en marcha de este tipo de instalaciones lleva tiempo, porque hay que calentar el agua, calentar el caño, calentar el mortero, calentar el ambiente, ¿no? Los recintos y recién ahí nos damos cuenta si esta zona me quedó un poco corta, tengo el agua muy fría, ¿no? Entonces, de esa manera, esta sería como un primer acercamiento a la regulación, después está la regulación fina, pero este es un primer acercamiento que nos va a facilitar mucho. Si nosotros tenemos los circuitos los más parecidos posible, eh, bueno, es más sencillo el equilibrado. En este caso tenemos tres circuitos, de los cuales el primero tiene 100 metros, el segundo 65 y el tercero 50. Entonces, en este caso, el más largo, no importa cuánto sea, en este caso son 100 metros, le voy a dejar el total de las vueltas abiertas. Y después, proporcionalmente, voy a hacer una relación de este valor sobre este para determinar cuántas vueltas tengo que tener. En este caso, el 65 sería 65% de 100 y 65% de 6 vueltas son 4 vueltas. Así que, en este caso, serían 3,9 me da. Vamos a dejarle 4 vueltas. Y en el de 50, que es la mitad del circuito de 100, voy a dejar la mitad de vueltas abiertas, en este caso 3. Y de esta manera tenemos un equilibrado sencillo y que nos va a facilitar la puesta en marcha. Bueno, ahora les traje como para ir cerrando un bonus track de algo que es consultado muy comúnmente y creo que hay muchas veces es salvable, pero a veces se desconoce y entonces no se toma tiempo y después hay que arreglarlo una vez terminado la obra. Eh, el tema tiene que ver con los grandes caudales y las calderas murales. Cuando estamos en viviendas muy grandes, es probable que el balance térmico cubra, pero los caudales nos quedemos un poco cortos. Recuerden que las bombas de las calderas murales, de todas las calderas murales, son chicas y por lo tanto hay que verificar si ese caudal, porque la bomba ya está incluida en la caldera, es suficiente para cubrir el proyecto como lo tengo diseñado. Lo que vamos a buscar, lo que buscamos en un sistema de piso radiante es que entre manda y retorno el salto térmico esté dentro de los 10 grados. Recuerden que siempre que nos aumentamos ese salto térmico, disminuimos la emisión calórica porque bajamos la temperatura media radiante, en este caso del piso radiante, ¿sí? No es que no sea posible trabajar con un salto térmico un poco más grande, pero bueno, lo ideal sería estar dentro
de este delta T. Cuando nosotros tenemos, en este caso yo les dibujé acá la caldera, está llegando las montantes hacia un circuito, hacia un colector donde van a salir distintos circuitos, ¿no? Acá está dibujado solo un circuito. En un circuito yo tengo un bajo caudal, pero una pérdida de presión muy alta porque son muchos metros de serpentina. A diferencia de una montante, en una montante el caudal es muy alto y lo que buscamos es que sea lo más bajo posible la pérdida de carga, porque tenemos un caudal muy alto. Las recomendaciones para poder salvar estas cosas o poder anticiparnos es trabajar con circuitos cortos y de diámetros grandes, preferentemente el caño de 20. En caso de tener dos plantas, dos colectores, derivar el caudal lo más rápido posible, porque si yo acá derivo caudal, ahora el tramo más solicitado va a ser el tramo que tiene el caudal para toda la vivienda, pero si yo ya lo derivé, empiezo a bajar las pérdidas de carga. Y siempre tengo que pensar que cuando yo entre a la curva de la bomba, tengo que tomar el caudal de toda la instalación, pero la pérdida de carga del circuito más alejado. Entonces, siempre que podamos dividir caudales lo antes posible, genial. Esto significa que lo ideal es que la caldera esté lo más central posible y que a su vez el colector esté lo más centrado posible respecto de los circuitos que va a alimentar. Eso sería como óptimo. Em, y después, bueno, desde la caldera hasta el colector, no pichulear en caño, salir con un caño de 32, diámetro 32. De esta manera vamos a estar reduciendo lo máximo que podemos. También cuando trabajamos con zonas termostatizadas, en general es difícil que todo se prenda al mismo tiempo. Probablemente hay zonas que estén cortando y zonas que no, y que no necesitemos el caudal total de de la instalación. Así que por eso muchas veces casas grandes se cubren bien. Cuando entramos a la curva de la bomba de una caldera mural, vamos a tener por un lado el caudal en litros hora o en metros cúbicos hora, en este caso está expresado en litros hora, y en el eje de las Y vamos a tener las pérdidas de carga, la contrapresión que puede vencer esa bomba. Esta bomba, que es la 1560 que tiene las calderas, es un poco más grande que lo que vemos acá, pero ya parte eh, de su energía la dejó en vencer las pérdidas de carga interna de la caldera, del intercambiador. Por lo tanto, esto es lo que nos queda disponible para la instalación. Por ejemplo, vemos que para una pérdida de carga de 3 metros de columna de agua, que sería algo bastante real en una vivienda, tenemos un caudal máximo que podemos entregar de 1.500 litros. 1.500 litros por 10 de salto térmico son 15.000 kilocalorías hora. Así es como se saca el caudal. La potencia dividido el salto térmico es la cantidad de litros por hora que vamos a tener en la instalación que mover. Entonces quiere decir que una vivienda de 15.000 kilocalorías podría cubrirlo si tengo una pérdida de carga de 3 metros de columna de agua. Ahora, si yo tuviera, hasta acá les diría que podría trabajar, ya acá no puedo trabajar, me estoy yendo muy fuera de la curva, pero hasta acá también podría ser, si tuviera un salto térmico de 10, serían 17.500 kilocalorías, pero necesito tener una pérdida de carga más baja, ¿sí? De 2 metros de columna de agua. La única forma de bajar pérdida de carga es esto que decimos, tramos cortos, diámetros grandes, holgados, ¿sí? Circuitos cortos. Bien, si la condición es que mi instalación requiere de una bomba adicional, podemos recurrir a instalar una bomba exterior para complementar. Siempre que instalemos una bomba exterior, vamos a recomendar trabajar con un separador hidráulico, de modo que no dejar en serie la bomba de la instalación con la bomba de la caldera. En este caso, la bomba de la caldera va a trabajar en las pérdidas de carga que hay dentro de la caldera y la bomba del sistema va a trabajar venciendo las pérdidas de carga del sistema. Si yo tengo más de un termostato,
voy a poner una multisona y la multisona va a decidir cuándo cortar la caldera y al mismo tiempo tiene un relé para apagar la bomba secundaria. ¿Sí? Así que este sería un esquema típico. Si yo trabajo con un solo termostato, tendré que integrar la señal de ese termostato en un tablero relé para que mandar el contacto seco para apagar la caldera y la línea para apagar la bomba, ¿no? Una llave para apagar la bomba. Eso sería el tema. Hay que tener en cuenta en estos casos, siempre que se trabaje con un tablero relé que no sea la central, la central tiene previsto el retardo del encendido y demás, porque si los actuadores son normalmente cerrados, eh, estaríamos en riesgo de habilitar el sistema y que no estén abiertos los pasos, ¿no? Porque tienen un tiempo de apertura. Así que cuando trabajemos con más de un termostato, siempre traten de colocar la multisona. La última multisona es súper chica, está muy bien en precio y resuelve, la verdad, todo. Está preparada para Real Deal, para montar sobre Real Deal. Y en caso de tener que agregar bombas, como habrán visto o les habrá llegado recientemente, hemos lanzado las nuevas líneas de bombas recirculadoras. Acá les hice un ejemplo con la CP2060 y con la CP2580. Fíjense que la 2060 es muy similar a la 1560 y para 2,25 metros cúbicos hora, ¿sí? Estaríamos teniendo, estos serían con salto térmico 10, serían unas 22.000 kilocalorías, podemos vencer 3 metros de columna de agua. Recuerden que yo les decía que es similar, lo que pasa que yo en la otra curva de la bomba ya tengo restada la pérdida de carga de la caldera. En este caso la tengo libre para la instalación. Y si no, bueno, me tendría que ir a una 2580 para cubrir una mayor pérdida de carga. Bien, esto es la capacitación. Recordar como resumen, pisos con temperaturas menores a 29 en zonas de permanencia, zonas marginales con refuerzo, o sea, las que están cerca de las carpinterías, un delta T hidráulico moderado, agua a baja temperatura. Control de temperatura por zonas, diseño racional minimizado de la pérdida de carga, esto de la ubicación de los colectores y las calderas con el menor recorrido posible, equilibrio hidráulico. Luego hay otras consideraciones, si tenemos algún profesional que nos esté acompañando hoy, y es súper importante tenerlo en cuenta, los revestimientos de baja resistencia térmica para la elección de un piso radiante, alta conductibilidad, y bueno, y edificios bien aislados, bajo normativa, ¿no? Para evitar un excesivo consumo de energía, como en cualquier instalación, y hacer factible o posible el sistema porque las pérdidas están controladas.